Suscríbanse a este canal y activen las notificaciones y denle like. Y ahora sí, comencemos con el video épico de este canal. Criaturas extrañas que no se deben encontrar 3. Ya que es la tercera parte de criaturas extrañas, ahora como el segundo video de la parte 2 de las criaturas extrañas ya va a la cola con el primer video, ahora vamos a hablar de 4 criaturas extrañas que he investigado y que no se deben buscar. Y que son, ahora vamos a la primera criatura, el Ninger. El Ninger es una criatura misteriosa pero rara, que es como un hombre, un humano, y tiene cuerpo de pescado. Pero aquí yo les estoy explicando porque es considerado un misterio, por la cual esta criatura ha aparecido en rincones, en partes en el continente asiático, como por ejemplo Japón, y en Japón fue la que dio el nombre a esa criatura, y por lo cual verán aquí una redacción de la criatura Ninger. Profundidad del océano vive esta criatura que mide más de 20 metros de largo, Sí. que pesa decenas de toneladas. Pero lo más curioso de este caso es que dicen que tiene rasgos humanos. Es que ya sé de qué criatura me estás hablando. Claro. Fíjate que dicen por ahí que la vieron en Japón, en los mares de por allá, en la época de los 90s, y que hay hasta una fotografía donde muestran que es muy parecida a nosotros. ¿A ti y a mí? Pues no tan feo. Dicen que sí está feo, Pero no tanto. Es más, dicen que son los Ningen. ¿Has escuchado hablar de los Ningen? Claro, mira, vamos a ver esto, que es un caso. Sin Sin respuesta. Es más. Las profundidades marinas esconden grandes misterios que los seres humanos no hemos logrado descubrir, pero que de vez en cuando nos dejan dar pequeños vistazos a las increíbles criaturas que habitan miles de metros debajo de las insondables aguas del océano. Esta misteriosa criatura ha sido apodada por los testigos como Ningen, que puede ser traducida al español como humano. Existen numerosos relatos de avistamientos de criaturas marinas en el folclore oriental que datan de los tiempos en que los primeros navegantes se aventuraban al mar. El folclore japonés se encuentra lleno de criaturas fantásticas que encuadran en la denominación de un yokai. Desde la primitiva tortuga sin caparazón conocida como kappa, hasta el enorme elefante marino conocido como baku. Los yokai son una especie de criaturas míticas, muchas de las cuales son absurdas en varios sentidos. Las historias sobre el Ningen surgieron recientemente a partir de la década de 1990, cuando un grupo de marineros afirmaron haber visto criaturas similares nadar en aguas profundas. Estos pescadores profesionales quedaron asombrados con la magnitud del monstruo y aún más sorprendidos porque esta bestia albina se asemejaba sorprendentemente a un humanoide. Testigos que han avistado a estas criaturas aseguran que mide aproximadamente 27 metros de largo y pesa decenas de toneladas. Se asemeja a una ballena y su piel es completamente blanca. Su apariencia es muy semejante a la del ser humano. Se dice que tiene cola de sirena en lugar de piernas, mientras otros insisten en que sus extremidades son muy parecidas a miembros humanos, que le permiten incluso andar sobre la tierra en 2 patas. Dicen también que la criatura cuenta con manos dotadas de 5 dedos en extremidades largas y delgadas. Al igual que las ballenas, estas criaturas, se dice, necesitan salir a la superficie para respirar, liberando grandes cantidades de agua y espuma al hacerlo. Pueden ser vistas en pareja o en grandes grupos, aunque también se dice que son animales solitarios. El sonido que emiten no es semejante al de ningún otro animal, sino que más bien es parecido a un largo y lastimero lamento. Los rumores de la existencia de esta criatura tomaron fuerza cuando una revista llamada Mu publicó un extenso artículo acerca de los Ningen, ya que el reportaje incluía numerosos datos e incluso una fotografía de Google Maps en la que se captaba lo que parecía ser uno de ellos nadando en el Atlántico Sur.
¿Podría el Ningen ser ejemplo de un encubrimiento del gobierno? Y si eso es cierto, ¿para qué? ¿Serán estos titanes una forma de vida inteligente o algo que la humanidad no está preparada para contactar y que las autoridades necesitan desacreditar? Si el Ningen no existe, ¿qué podrían ser las criaturas avistadas? La existencia de una criatura llamada Ningen seguirá siendo un caso sin respuesta. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó ¿Qué el ojo, tal? Está complicado, Está cañón. ¿no? Imagínate saber lo que hay debajo o sea, en el océano, en la vida marina, todo. Hay muchas cosas. Oye, pero ¿podrá suceder como en la película de La forma del agua de Guillermo del Toro que alguien se enamora de esta serie? Pues podría ser. No sé, hay sé. cosas muy locochonas en este mundo, ¿no? Esto siempre va a ser un caso. Sí. Sin respuesta. Ya que vieron lo de la criatura Ningen, ya la criatura Ningen es considerada un misterio, pero nadie sabe si es real o qué, pero puede ser que es una de las criaturas que no se debe considerar buscarlas porque nadie sabe si son pacíficos o peligrosas, porque solamente el único que se puede considerar que sabe más que nosotros es Dios, porque Él es el que sabe si es considerado la criatura que debe, mejor por lo menos debe estar ahí encerrado. Ahora va la segunda criatura. Segunda criatura, el monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness es una criatura que habita en Escocia, en el lago Ness. Por eso se le dio ese nombre, ya que no hay una buena información específica qué es en realidad esa criatura. Dicen que es una serpiente marina, otras dicen que es un monstruo, un pescado gigante como el mosasaurios, dicen, pero no hay especificaciones ni información oficial. Ya como digo, aquí verán en este mismo video que verán lo que es el monstruo del lago Ness. Hay algo que vive bajo la superficie, algo que ha sido visto por decenas de personas, pero jamás atrapado. No tiene nombre oficial, pero el mundo lo llama Nessie, el monstruo del lago Ness. Y esta es su historia. Estamos en Escocia, en las tierras altas. Aquí, entre la niebla, duerme uno de los lagos más enigmáticos del mundo, el lago Ness. Pero en realidad, nunca duerme, porque desde el año 565 después de Cristo se cuentan historias sobre una criatura enorme, de cuello largo, piel escamosa y ojos que brillan en la oscuridad. En 1933, un hombre conducía por la orilla del lago. Asegura que vio algo cruzar el camino desde el agua. Medía más de 10 metros y se deslizaba como una serpiente. Ese mismo año, una pareja vio a la criatura entre las olas. Y después vino la famosa foto del cirujano. Una silueta imposible flotando en silencio. Una imagen que hizo temblar al mundo. Años después dijeron que era falsa, pero los avistamientos nunca pararon. Algunos creen que es un plesiosauro que sobrevivió a la extinción. Otros dicen que es un espíritu, una presencia que protege el lago o que lo maldice. Se han hecho expediciones, estudios con sonar, grabaciones, drones. El resultado, nada concluyente. Pero las criaturas reales no siempre necesitan dejar pruebas. Dicen que si te quedas solo en la orilla, al caer la noche, sientes que algo te observa desde el agua. Unas veces se oyen burbujas, otras una sombra se mueve bajo tus pies. Una turista afirma haber visto 2 ojos rojos reflejándose en la superficie. Otra desapareció durante una excursión. Solo encontraron su cámara, mojada. ¿Es el monstruo del lago Ness un mito, una leyenda local o una advertencia? A veces lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que sigue esperando bajo la superficie. ¿Y tú, te atreverías a mirar dentro del lago? Ya que vieron lo del monstruo del lago Ness, ya se le conoce que no se sabe si existe o no, porque no se sabe si va
venir o va a causar más problemas, porque no se sabe si son pacíficos como la primera criatura en Ninger. Ahora vamos a la tercera criatura que es otra que no se debe buscar y por la cual que no se debe encontrar. Tercera criatura, el Kraken. El Kraken es una de las criaturas más emblemáticas y inspiración de algunas películas de épocas de años, como en años de época escandinava. La criatura Kraken es considerado una criatura en la mitología griega y en la mitología escandinava, pero lo que se sabe es que no hay registros oficiales que exista o no, pero aquí verán otra relación sobre qué es en realidad el Kraken. El Kraken es una legendaria criatura marina, también descrita como una monstruosidad de extraordinarias proporciones. Siendo un cefalópodo, su aspecto es parecido al de los calamares gigantes, solo que mucho más grande y peligroso. Según la leyenda, el Kraken emergía en lugares donde el océano llegaba a ser excesivamente profundo, ya que debido a su inmenso tamaño esto le resultaba perfecto para establecerse y ocultarse. Emergía de las profundidades provocando grandes burbujeos por el gran movimiento que hacía al desplazarse hacia la superficie, induciendo temor en los marineros que se atrevían a adentrarse en alta mar. Ellos conocían esta rara reacción en el agua como señal de que el Kraken se acercaba y que a partir de ese momento era muy improbable que lograran salvarse. De acuerdo con la cultura nórdica y la escandinava, este gigantesco espécimen conocido como el Kraken, debido a su forma semejante a un pulpo o calamar, es probablemente el monstruo más grande del que la humanidad tenga registro. Según estas culturas, este monstruo habitaba en el fondo del mar, rondando desde Noruega hasta Islandia, llegando incluso muy cerca de la isla de Groenlandia, y solo aparecía en la superficie del mar para atacar las embarcaciones y devorar a los marineros que las tripulaban. Puede medir unos 90 metros de alto por término medio. Cuando se acerca a la superficie y permanece quieto se puede confundir con una isla. Según la mitología, el Kraken tenía un espeluznante rostro con 2 penetrantes ojos rojos y una gran boca de la cual sobresalían colmillos afilados como cuchillos más grandes que cualquier hombre. Tiene también 2 tentáculos especiales, recubiertos de lengüetas afiladas, que usa para atacar. No obstante, en sus inicios, el Kraken se imaginaba más como una especie de cangrejo gigante teniendo características similares a las de una ballena. Como cualquier cefalópodo, el Kraken es capaz de expulsar tinta negra para escapar de sus enemigos, aunque cuesta pensar que un ser como este necesite escapar, excepto de otro Kraken furioso. Ni el mismísimo Leviatán es comparable en fuerza o en tamaño. Los avistamientos de Kraken se llevan produciendo desde hace siglos y han sido más frecuentes en las costas del Atlántico Norte y de Noruega. De hecho, un obispo noruego describió en 1752 al Kraken y afirmó que el negro de las aguas de Noruega se debía al mecanismo de defensa del animal. Los marineros de barcos de vela temían más que nada la aparición de este terrible ser y vigilaban con nerviosismo las aguas profundas con la esperanza de no ver ningún burbujeo abundante, señal de que el Kraken estaba ya demasiado cerca. Cuando el Kraken aparece o emerge alguno de sus tentáculos ya no es necesario correr. Una vez ha divisado a sus víctimas se lanza al ataque, las golpea y las envuelve con sus tentáculos mientras las arrastra a sus terribles fauces. Hay rumores sobre islas tropicales que han quedado absolutamente vacías, tanto de animales como de humanos, tras el paso del malvado animal. Sus guaridas se encuentran a varios miles de metros bajo el mar y son verdaderos complejos de cavernas en los que deposita los restos de cadáveres que no ha devorado, así puede conservarlos hasta que se vuelva a despertar su apetito. Se decía también que se caracterizaba por relacionarse a las actividades volcánicas submarinas que ocurren en la región de Islandia, incluida el agua burbujeante, las corrientes peligrosas y la aparición de nuevos islotes. La parte posterior de un Kraken adulto era de gran longitud con una joroba y tentáculos que flotaban como flecos de algas, por esto siempre se le confundía con una isla y cuando los marinos desembarcaban sobre él, daban un paso ciego a sus propias muertes. Según cuentan, los marineros de barcos de vela que navegaban por el profundo mar hacían vigía con mucha cautela las aguas profundas en busca de algún burbujeo sospechoso o lecho marino iluminado con ojos rojos como el fuego.
Estas señales eran inconfundibles pistas de que el Kraken estaba cerca y listo para salir de las profundidades del agua y atacar cualquier embarcación que se cruce en su camino y así devorar a los desafortunados que caían al mar. Sus enormes tentáculos se enroscaban con facilidad en los mástiles o en todo el barco. Así, esta criatura se los llevaba al fondo y de paso prevenía que sus presas escapen de su ataque con ayuda de un remolino que éste mismo creaba. Las posibilidades de escapar de su terrible ataque eran prácticamente nulas. A pesar de que el nombre Kraken nunca aparece en las sagas noruegas, la creación de este monstruo se adjudica a los nórdicos, ya que sus antiguas leyendas y la mitología que rodea a esta figura concuerdan con las raíces de la cultura nórdica. Con los conocimientos actuales se sospecha que se trataba de calamares gigantes. Los espectadores de especímenes marinos también se inclinaban a exagerar las historias. La mayoría de estas criaturas nunca se habían visto antes y no se parecían en lo más mínimo a animales terrestres. Este animal mítico claramente apela a la imaginación. La pregunta es si el Kraken de las historias realmente existe. El lugar más probable para buscar un animal que se ajuste a la descripción del Kraken es en el mar profundo. El mar profundo es el hábitat más grande de esta tierra, pero también el menos conocido por los humanos. Bajo las condiciones extremas, oscuridad total, frío, alta presión, vive una cantidad espectacular de animales de aspecto primitivo. Uno de los grupos de animales más fascinantes es el de los cefalópodos, que incluye calamares y pulpos. El nombre del Kraken proviene del mito escandinavo, y aunque Grecia tenía muchos monstruos marinos, incluido uno esperando para alimentarse de la hermosa Andrómeda encadenada a una roca, el Kraken no se encuentra entre ellos. El original era Ceto, del que se deriva el nombre científico de la ballena. Escila, parecida a un calamar, también califica como un monstruo marino griego más legítimo. La confusión nace de películas que supuestamente se basan en la mitología griega, en este caso Furia de Titanes. La leyenda del Kraken surgió después de que algunas embarcaciones fuesen atacadas en el mar de Noruega, responsable por separar Islandia de las tierras de Escandinavia. Diversos relatos de navegadores describen a un monstruo gigantesco que tenía numerosos tentáculos, poseía el tamaño de una isla y que destruía todo lo que tenía por delante. Con la imaginación de la gente y los diversos informes, se acabó creando el Kraken, un ser que sería más parecido con un calamar, aunque mucho mayor, tenía más de 100 tentáculos y hundía barcos que contaminaban el mar, así como las embarcaciones piratas. El caso del Kraken es el mismo de muchas otras criaturas de la mitología, es decir, frente a la niebla, el miedo y las tormentas, un simple animal o una persona podía convertirse en una terrible criatura mítica. Hoy en día se han encontrado varias pruebas de existencia de calamares gigantes en las profundidades del mar, de aproximadamente 15 a 20 metros. Según la cultura popular sabemos más del planeta Marte que de lo que hay en el fondo del mar. Bernard Jubelmans, un zoólogo, piensa que el mundo está lleno de criaturas aún no descubiertas. Ya que vieron la del Kraken, esa es otra criatura que algunos en las épocas mitológicas y en las épocas antes de Cristo, después de Cristo, no se deben buscar porque no se sabe si son pacíficos o si todavía son devoradores. Un Kraken así es bien, devora cualquier cosa y nadie sabe si son pacíficos y no, como les explico siempre, no podemos tener la curiosidad de buscarlo porque podríamos hacer un desequilibrio entre el reino animal y nuestro reino, el humano. Y ahora vamos a la cuarta criatura, que es una de las más peligrosas y más crueles que no se debe buscar. Cuarta criatura, el Gran Maya. El Gran Maya es una de las criaturas más misteriosas y raras, aparte del Bru, pero ya se sabe que el Gran Maya es como el adversario principal y imponente del Bru, porque el Bru y el Maya casi tienen el mismo tamaño, pero se dicen que ha habido varios misterios y avistamientos de él, y también el Bru, como en el anterior del video de las criaturas extrañas 2, que el Bru y el Gran Maya, si esas dos criaturas se enfrentan, será una batalla bien mortal y peor, como el Belmont y el Leviatán. Y por eso esta criatura, aquí verán lo que es la criatura Gran Maya. Aquí lo verán. Si
Cierra los ojos. Imagina que sin razón alguna has aparecido en las profundidades del Atlántico Sur. Siente el agua fría que roza tus mejillas. Debajo de ti, la oscuridad aguarda por ti y solo es interrumpida por débiles destellos de luz. Un cardumen de peces pasa a tu izquierda y detrás de ellos una gigantesca ballena sigue su rastro. De pronto, sientes una vibración que aturde tus oídos. Los animales también lo perciben y escapan a toda velocidad de allí. Te vuelves a quedar solo. Cuando te percatas de la situación, una sombra gigantesca oculta la escasa luz solar que llegaba hasta esas profundidades. Miras hacia arriba y descubres que sobre ti está pasando una criatura marina que desconocías por completo. A medida que pasan los minutos, este animal continúa nadando y pronto te das cuenta de su enorme tamaño. Este es el coloso más grande del océano, el Gran Mahá. Se desconoce cuándo fue el primer registro de esta criatura. Las primeras evidencias escritas lo describen como una criatura de grandes dientes, similar a una serpiente, y cuyo cuerpo se extiende más de 1000 pies de largo. Posee numerosos ojos blancos, pálidos como la misma muerte. Seguramente alguna de estas características te hayan recordado a otro coloso marino. No obstante, las descripciones indican que el Gran Mahá alcanza los 675 metros de largo, casi el doble de su tamaño. ¿Qué podría suceder si ambas criaturas se encuentran? Bueno, esto es poco probable debido a las grandes extensiones del Atlántico. No obstante, a pesar de esto, se registraron encuentros entre ambas criaturas y no fue nada amistoso. En las costas de Puerto Rico, The Blue y el Gran Mahá tuvieron su último enfrentamiento. El evento fue captado por una multitud de helicópteros y muchos dispositivos submarinos, lo cual permitió registrar imágenes inéditas de ambas criaturas. Si bien se desconoce el motivo de esta rivalidad, hay quienes creen que estos enfrentamientos están relacionados con la disputa de los mejores territorios donde circulan ballenas y otras presas de gran tamaño. No obstante, estos fenómenos son poco habituales y es probable que el resto del tiempo se encuentren fuera de cualquier radar. Se dice que el Gran Mahá se esconde en aguas profundas, alimentándose de cualquier presa que pueda caer en sus enormes fauces. Al igual que una sombra, aparece sin dar señales y en pocos segundos es capaz de succionar prácticamente cualquier ser vivo que se encuentre frente a él. Aunque intentaras escapar, sus dientes similares a cerdas te impedirán subir a la superficie y solo queda resignarse a sufrir una muerte segura. Algunos submarinos que estudiaban las profundidades del océano han tenido la mala suerte de toparse con el Gran Mahá, pero solo unos pocos pudieron regresar a tierra firme. Aquellos que lo han hecho detectaron una secuencia de sonidos escalofriantes que esta criatura emitía. Sin embargo, lo más extraño fue lo que reportaron algunos marineros que habían sobrevivido a este encuentro. Según indicaron, la presencia de la criatura era aterradora y placentera al mismo tiempo. Quienes estaban a cargo de las comunicaciones percibieron los sonidos con una sensación de adormecimiento, como si estuvieran cayendo en el más profundo de los sueños. Solo resta imaginarse lo que podrían haber sentido aquellas personas que no tuvieron chances de escapar y exhalar por última vez, antes de desaparecer entre sus enormes fauces. Es posible que esta estrategia de hipnosis sea utilizada por el Gran Mahá para inmovilizar a las grandes ballenas. Las presas podrían escapar fácilmente y por eso es necesario inducirles un estado donde pueden estar totalmente indefensas. Personalmente, puedo afirmar que el Gran Mahá es una criatura sorprendente y enigmática. Nunca dejará de sorprenderme todo lo que podemos encontrar en las profundidades y la incomodidad que esta sensación nos puede transmitir. No existe mucha información sobre esta criatura, por lo que sospecho que existen datos clasificados al que pocas personas tienen acceso. Su origen y el motivo por el cual solo existe un ejemplar de esta especie también es un misterio, del cual nadie se atreve a preguntar. Mientras tanto, el coloso permanece oculto en alguna parte del Atlántico, sumergido en la oscuridad absoluta. Ahora ya que vieron las 4 criaturas, esto es lo que les voy a volver a recargar, que no se deben buscar porque hay consecuencias bien graves
en las criaturas marinas. Algunas pueden considerarse mitos o inspiración, pero hay otras que no se deben liberar. Por eso todas esas criaturas marinas, si son de ficción, imaginación o ficción o algo grave para evitar que no se deben liberar, por eso no hay que liberarlos, porque por la cual si se liberan pueden ser bien peligroso y mortal, porque en la humanidad no todo es controlable y solo el único que debe mantener el control es Dios, porque Él es el que prohíbe no hacer esos errores de algunos humanos que han cometido, de liberar criaturas marinas, hacer molestarlas de sus hábitats naturales. Y así estamos en estas épocas, en estos tiempos, porque si no tomamos acciones, medidas y no nos educamos, como siempre les digo, habrá consecuencias bien graves, porque así no podemos tener una coexistencia. Y ya vieron y ya hasta que como saqué este tema de las criaturas marinas, hasta viene en el internet sacaron un video extraño sobre que van a revivir algunas criaturas mitológicas, pero esa es la peor idea. Aquí verán este video ahorita. ¿Cómo revivieron a los lobos gigantes extintos con ingeniería genética? Y empezaron a resucitar animales prehistóricos en la vida real. Y la premisa de la saga de Jurassic Park por fin está sucediendo en la vida real. Y es que la empresa Colossal Biosciences ha logrado resucitar al lobo terrible, una especie que llevaba más de 10.000 años extinta, siendo un avance histórico para la ciencia y el planeta. Aunque existe polémica porque se menciona que la empresa obtuvo ADN de fósiles de esta especie y que solo alteró el código genético de un lobo gris, por lo que estos cachorros no son clones exactos de la especie extinta, lo que ha empezado muchos debates sobre la ética, la moral y que solo son lobos híbridos como en Jurassic World. Pero lo más impactante es que la empresa ya confirmó que están trabajando para resucitar al tigre de Tasmania, al mamut, al dodo, y ya se teoriza que su proyecto más ambicioso será revivir a los dinosaurios. Como ya vieron ese video ese pequeño video corto, ahí se da cuenta que no se debe hacer eso, porque en algunas películas puede hacerse ciencia ficción, pero puede ser cierto que no puede todo, se puede controlar y mantener, porque eso causará un desequilibrio en nuestro reino y nuestro ambiente. Y peor aún, que está contaminado el planeta y estamos sufriendo las consecuencias, las enfermedades, las catástrofes, las guerras y las pestes mundiales que estamos sufriendo, que es la época de los fin de los tiempos. Y si no tomamos acciones pronto, esto llegará a mayores y tendremos pagar las consecuencias graves. Y si no hacemos algo, pronto va a haber. Y ya les doy las gracias por estar al final de este video. Que pasen buen día y que Dios les bendiga. Gracias. Si seguimos así en esta forma, debemos pensar en educarnos y no tener control mental. Si lo hacemos, podemos tener consecuencias graves y atraemos animales distintos y peligrosos que son prehistóricos en la época mitológica. Que Dios les bendiga y que piensen en educarse, por favor. Gracias. Like y suscríbanse para otros videos épicos, de otros videos de advertencias. Gracias, que pase buen día, que Dios les bendiga. Gracias.